se regocijan los que aman tu nombre. Así nos vamos a regocijar en nuestro Señor Jesucristo, el que nos ama, el que nos perdona, el que nos restaura. Entremos a su presencia con regocijo. Como una ofrenda, a ti levantamos.
eres alabado, te glorificamos, tu nombre levantamos, aleluya, aleluya. A una sola voz nos unimos hoy, te cantamos, Dios, en adoración. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. Eres alabado, eres exaltado, tu nombre levantamos, aleluya, aleluya. A una sola voz nos unimos hoy, te cantamos, Dios, en adoración. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. Y yo sé quién va conmigo, va por mí, y quien a mis enemigos hace huir. Y yo sé quién va conmigo, va por mí, y quien a mis enemigos hace huir. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control.
prepara tu corazón para escuchar la palabra de Dios. Dios te bendiga. ¿Qué tal, hermano? Buenas noches. Me sonreía mientras el comentario de Salvador, porque en el buen momento que el Señor nos regala todos los jueves, estando juntos, con Marta, con Analía, con Gladys, después con Job, con Agustina, y voy a olvidarme porque se van sumando, a Tito, que está por allí sentado, abrigado, pero primero es alegría, porque es realmente hacer verdad aquello que la Iglesia de Cristo tiene para dar. En este caso es algo concreto, es comida calentita. Y la sonrisa aparece porque yo digo, no, esto es un trabajo, y está quien dice es un ministerio, y yo para embromarlos un poco los hago hablar, y ahí ponemos a discutirnos la semántica pero es un bello trabajo, una actividad tan hermosa, y que los primeros bendecidos y alimentados somos nosotros. Así que más escueto no puedo ser. Qué bueno, qué bueno. Dos cosas, y una es la esposa del pastor Ibarbals, Susana, dijo algo y yo me sentí tan identificado, ¿no? Qué bueno es tener el micrófono acá y tener las manos libres. No va a ser. Y lo otro fue en la predicación que el pastor Ibarbals tuvo el sábado de Pascua. Dijo algo para mí tan interesante como que la salvación, el venir al Señor, el pedir perdón por nuestros pecados, el confesar a Cristo como nuestro Señor y Salvador, es el principio. Y bueno, y aquello de terminar su charla, su sermón, la respuesta que Dios nos da, paz en cada situación. Hago referencia porque lo que voy a compartir con ustedes, aunque no lo parezca, pero espero que después se parezca, tiene cierta conexión con esto. Esperen que busco acá mis apuntes. Y desde que me enteré que se está grabando, entonces hay que ponerle título. Siempre se le pone título, pero a veces no se comenta. Pero bueno, hoy les quiero hablar del llamamiento. Y la primera cosa que se me ocurre decir es que el llamamiento es una actitud amorosa de parte de Dios, porque es Dios quien busca realmente el diálogo, es la búsqueda del ser humano, busca tener el contacto, en definitiva sabemos, busca reconciliar al hombre, retomar aquel diálogo que en el Edén se perdió con Dios. Y me resultó tan interesante ver las diferentes reacciones de aquellos hombres y mujeres de antaño que quedaron registrados en la Biblia, qué reacciones tuvieron ante el llamado de Dios. Y quiero unificar porque hay llamados que es para salvación. Es cuando uno realmente, nuestro corazón, todo nuestro ser se sensibiliza y el Espíritu Santo nos pone a cuentas y nos hace ver la situación de riesgo, de perdición eterna, y es ese día glorioso en que nos reconciliamos y confesamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Pero si vamos al Antiguo Testamento, no estaba la gracia, no estaba la persona de Jesucristo, pero sí estaba Dios, ¿no es cierto?, buscando de alguna forma formar un pueblo, y entonces buscaba hombres, buscaba mujeres para que
cumplieran ese propósito. Y es realmente apasionante porque dentro de todos esos llamamientos, si uno observa, en un muy alto porcentaje, y esto se lo digo para alentarnos, porque tengo muchos años de haber escuchado, por ejemplo, yo no realmente es como que es para aquellos, ¿no? Los que hablan con cierta elocuencia, como que hay un complejo de inferioridad en muchos para poder estar cumpliendo el llamamiento que Dios nos ha hecho a todos por igual. Entonces, fíjense que decían amplio porcentaje, Dios ha buscado, lo voy a decir casi para interpretar, del montón. No fue, por así decir, a la parte más intelectual, no fue a las universidades a ver quién tenía más título, más preparación, sino buscó del vulgo. Y usted obsérvelo, revise, y se va a dar cuenta que eran más los menos preparados intelectualmente, pero que en las manos de Dios fueron joyas preciosas para que el Evangelio llegara a nuestros días y para que nosotros podamos estar hoy acá, creo, mirarle el rostro a todos con la tranquilidad de que Cristo es nuestro Salvador, que Cristo es nuestro Señor. Y una cosa que también nos gusta es el relato bíblico de cómo son esos llamamientos, y es emocionante porque tiene adrenalina, tiene aventura, y lo que pasó con Elías y con Eliseo y el mismo Abraham. Pero hay una cosa que tiene un común denominador. Y ese común denominador es que Dios se presenta en la vida de ese ser humano, hombre o mujer, e irrumpe y trastoca por completo su presente y su futuro. Podría decir que desborda, cambia, nos deja sin palabras y nos pone todo nuevo. Y todos nuestros planes, todo lo que pensábamos, lo que teníamos diciendo voy a hacer esto, aquello, queda sin sentido, sin efecto. Lo que Dios hace con nuestras vidas nos cambia literalmente la visión que teníamos de la vida. Pero una cosa sí, en esos relatos había esa gustito a aventura. Y cuando yo nombro aventura, nombro adrenalina, no puedo ver cómo estamos viviendo como Iglesia de Cristo en estos tiempos que a nosotros nos toca vivir. Y por ahí me doy cuenta que corremos el riesgo que si lo comparamos con aquellos llamamientos y lo que sucedía después que obedecían al llamado de Dios, todo lo que en su vida hacían. Imagínense Elías desafiando a los profetas de Baal, orando para que no llueva y orando para que después llueva. O sea, había poder. Y todos nos quedamos y es tan lindo. Y yo hace muchos años que no estoy dando clases a los chicos, pero contarles esos relatos bíblicos a los chicos quedaban con los ojos, parecían huevo duros, no querían escuchar otra cosa. Pero decía que hay un riesgo que es muy beneficioso si comparamos quizá con la vida que estamos llevando. Por ahí llegamos a la conclusión de que estamos llevando una vida aburrida, porque no pasan grandes cosas. Y por eso busqué algunos ejemplos y quisiera compartírselo con ustedes. Si quieren, busquen en Primera de Reyes, en el capítulo 19, y allí en Primera de Reyes 19:15,
el Señor le está hablando a Elías en el momento en que Elías venía de esa situación tan fea, escapando de la muerte, de la depresión, de haber perdido sentido, de creerse desamparado. Y el Señor lo está animando, y directamente en el 19:15 de Primera Reyes le dice así: y le dijo Jehová, ve, vuelve por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Me llama la atención, y por hacerlo gráfico, digo, parecería ser que el Señor abrió la agenda y en esa agenda estaban registrados estos nombres. Aparece en último lugar Eliseo, que va a ser el reemplazante de Elías. Y ahí como que, digo, no es que lo anticipó, no. Dios tenía preparado los nombres de aquellos que iba a utilizar. Y no sé a ustedes, pero a mí me moviliza el decir, y ahora podemos llamarle Padre, figuro en tu agenda de los que están dispuestos para tu llamado. Y creo que es una excelente pregunta que nosotros, Iglesia de Cristo, nos hagamos en este tiempo. Y evidentemente, otra de las cosas tan gloriosas, y ustedes van a decir, pero ¿por qué lo dice? Dios no improvisa. Tiene todo totalmente preparado. Y cuando llegó el momento, tenía estos hombres para que uno fuera ungido rey, el otro para profeta. Y eso me hace un segundo pensamiento. Digo, Dios tiene todo listo y en el momento exacto lo pone a rodar, lo pone por obra. Elías ya había cumplido y estaba preparado para otra cosa, que lo veremos en el final de los tiempos, pero ahora era el tiempo de Eliseo. Pero la otra pregunta que me surge es, ¿soy un canal dispuesto para que fluya lo que Dios quiere hacer en ese tiempo, en ese momento exacto de la historia? A estos los encontró y sucedió como Dios dijo. Y eso me habla de que como iglesia, la importancia que tiene en nuestro tiempo de reflexión, de estar con el Señor, de revisar si realmente estamos listos y preparados para que cuando la agenda de Dios aparezca y en el abecedario y digan, y que nuestro nombre esté ahí y que sea inmediata nuestra reacción para ponernos al servicio, para lo que Dios quiera. Si empezamos a mirar los llamados, así con Abraham no vamos a buscarlo, lo podemos parafrasear. Él llega con su familia, se había mudado, podemos decir, con su padre, y tenían ya los planes, se habían corrido un poquito, llegaron a Aram, y Dios le recuerda, no lo dice así la palabra, pero da a entender como que ya Abraham venía manejando en su corazón un llamamiento. En ese momento se lo recuerda, le pone ciertas condiciones, deja tu parentela, y Abraham obedece. Estaba listo al llamado de Dios. Salió
Y hoy tenemos, y cuando hablamos del padre de la fe, directamente Abraham. Quedó en la historia y reflejado por esa disposición, porque cuando Dios le mostró, listo, se hizo. Pero está ya en Génesis, cuántos libros tenemos, cuánta historia de la iglesia. Y los llamamientos se siguieron sucediendo y se siguen sucediendo hasta el día de hoy. Tenemos a Gedeón, y Gedeón fue consecuencia del clamor del pueblo. El clamor del pueblo que no había obedecido, y en un arrepentimiento pidieron ayuda. Y yo imagino, y ya que agarré el tema de la agenda, volvió el Señor a agarrar la agenda y dijo, llamemos a Gedeón. Lo tuvo que tratar, sí, le habló, pero Gedeón terminó cumpliendo aquel llamado y fue tan valiente por las cosas que hizo. Todas estas, fíjense que fueron vidas que coinciden con estas dos palabras. Tuvieron adrenalina, o sea, estaban movilizados, había que estar en el lugar de estos hombres, había que salir como Abraham hacia un lugar que ni siquiera sabía hacia dónde iba, fue en fe creyéndole a Dios. Y en este caso, Gedeón, había que creerle que todas las cosas que Dios le mandaba, había que hacerlas y las hizo. Hombres, no aparecen casos, pero tenemos reflejado y mujeres que estaban tan dispuestos, por así decir, a dejarse convencer de la obra que Dios quería hacer con sus vidas. Y vuelvo a repetir que es tan importante, al menos para mí lo es, y yo soy un poco hincha y mi esposa es testigo de eso, ¿no? Porque generalmente en nuestras mates de la mañana es de larga charla y siempre es el tema de lo que el Señor hizo, de lo que está haciendo, de lo que parece, cómo se ve este mundo, las cosas que suceden. Y la pregunta es, ¿qué es lo que Dios quiere que hagamos? Aquella pregunta del apóstol Pablo cuando cae envuelto por la luz de Cristo y se acuerdan que le dijo, Señor, ¿quién eres? Señor, ¿qué quieres que haga? Y una cosa estoy seguro, y esto lo repito, la fe es acción. Si no tiene acción, sigue siendo fe, pero parecería que hay que revisarla. Y qué cosa tan preciosa que nosotros tenemos, los que estamos aquí, la certeza, la seguridad, que si el Señor esta noche nos llama a su presencia, justamente vamos a ir a la presencia de Dios. Y tenemos morando en nosotros a Dios mismo. El poder supremo está morando en nuestras vidas. Qué importante es tener en cuenta que sí hay un llamado para que nos convirtamos en canales, para que Dios fluya y para que Dios quiera hacer, en definitiva, su voluntad, como Él le plazca, como Él quiera, con quien quiera, pero lo importante es la disposición de nuestro corazón. Y miramos como ejemplos del Antiguo Testamento tan entretenidos y tanta aventura, en el Nuevo Testamento las cosas son diferentes. Ustedes saben, como yo, que el Señor Jesús personalmente salió a buscar su equipo. Y después que terminó la tentación en el desierto, y dice la Biblia, comienza su ministerio, Él sale. Y vuelvo a sorprenderme, porque nuestro Señor Jesucristo sabía dónde buscar a los que iban a ser después
sus discípulos. Y el encuentro allí con Pedro y con Andrés, estos hermanos, tuvo una particularidad, porque cuando el Señor los cruza y los ve trabajando con las redes justo el día del trabajo, le invita a que los sigan, pero la propuesta es que los iba a hacer pescadores de hombres. Tuvieron cierta ventaja, y ahora van a ver por qué les digo esto, porque dijeron, mira, nosotros somos pescadores, a ver qué dice, y lo comienzan a seguir. Y daría toda la impresión que ya ellos dos, los llamó Jesús, estuvieron de acuerdo, se sintieron impactados y siguieron detrás del Señor. Pero la propuesta estaba, pero después sigo y me encuentro cuando llama a otros de sus discípulos. En este caso fue a Mateo, y ustedes recordarán cómo fue. Mateo estaba trabajando también, pero el trabajo que hacía Mateo lo podemos calificar como poco santo. Él era cobrador de impuestos, el impuesto que los romanos le cobraban a los judíos. Tenía muy mala fama. Ellos acostumbraban a quedarse con un vuelto, que después lo usufructuaban. Y fíjense dónde y a quién el Señor va a buscar. Eso a mí me trae esperanzas, pero no fue tan claro, no le especificó, porque se acuerdan que pasa y lo ve y le dice, sígueme. ¿Y qué hizo Mateo? Se levantó y lo siguió. Es una palabra que no debería decirla de un púlpito, casi me produce envidia. Porque uno tiene tantas cosas para explicarle a Dios, como decía el pastor días pasados con Moisés, que tenía tantas razones humanas y eran valederas. ¿Y cuántas razones tenemos para no realmente hacer como Mateo, levantarse y seguir? Pero de Mateo estaba diciendo que tenía un trabajo y evidentemente era poco santo, y él estaba de acuerdo. Estaba disfrutando de quedarse con esos vueltos. Pero si miramos la etimología del nombre, evidentemente su papá y su mamá habían profetizado, sin saberlo, sobre la vida de Mateo. Porque Mateo, o Matai, significa don, regalo de Dios. Y eso surtió efecto, parece, cuando Jesús pasó, reaccionó ante el llamado, y fue un ejemplo y quedó registrado en la Biblia. No puso ningún tipo de pretexto ni de nada. Lo siguió. Y ya a esta altura creo que está muy bueno. Yo puedo ver, bueno, de Salvador y Irma nos conocemos desde muchos años de juventud. Pero, ¿cómo fue el llamado que Jesús le hizo? Sí, el llamado a la salvación, el llamado a conocerle, el llamado a reconciliarme con Dios. Pero como decía, y por eso al principio lo cité al pastor Ibalbar, la salvación es el comienzo de la aventura de estar en Cristo y vivir para Cristo. ¿Lo recuerda? Lo tiene presente, lo recuerda de tanto en tanto, sí, aquella tarde o aquella mañana, o fue aquella noche, fue en tal mes. ¿Cómo fue que usted le dijo sí al llamado de Dios? Es tan importante tenerlo presente, pero no para vivir en esa gloria pasada, no. Pero a veces nuestra fe se reanima y se fortalece, y Dios utiliza ese momento cuando nos encontró para realmente decir, qué bueno que fuiste, qué sublime, qué formidable fue aquel encuentro cuando por primera vez descubrí lo que es el amor de Dios y empezar a disfrutar lo que es el perdón de Dios. El poder decir, ahora Cristo
es mi Señor y Salvador. Estaban varias veces que usted mira en el Antiguo Testamento cuando antes de realmente entrar definitivamente y vencer en Jericó, si usted observa ese tiempo, hubo necesidad de volver a Gilgal. Gilgal era aquel lugar donde la definición es rodar. Cuando terminan de cruzar, y ya estaban ahí en la tierra prometida, pero tuvieron que circuncidarse, sufrir dolor, los hombres rodaban del dolor, y fue una experiencia tremenda que esos hombres tuvieron en aquel momento. Pero a veces, en otros episodios de fracaso, tuvieron que volver a Gilgal para estar pensando cómo estaba su relación con Dios, qué cosas estaban haciendo mal, qué cosas Dios quería que realmente cambiaran. Y a veces volver al momento donde Jesucristo nos encontró es tan sano, es tan fortalecedor, nos hace tanto bien para mostrarnos dónde estamos parados como cristianos. Concluimos entonces que el llamado de Dios no es solo un llamado a la salvación, al servicio, sino que está embebido en un acto de amor de Dios. Dios buscando a su creación, al hombre, a la mujer, para que sean salvos y después utilizarlos. Yo no me fijé la hora, pero ya voy terminando. Cuando miro los llamados, hay uno en particular que me enseña, y es el llamado de Eliseo. Se los leo. Dice, partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo, ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne, y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Me gusta. Aprendo, dije, me enseña, porque Elías fue el hombre utilizado por Dios para llamar a Eliseo. Y Eliseo, evidentemente, por la cantidad de yuntas de bueyes, era un hombre que tenía una posesión, tenía un campo importante, porque ¿para qué iba a tener tantos bueyes? Para tener un campito chiquito. Tenía una posición cómoda. Y yo les dije al principio que Dios irrumpe en la vida y trastoca nuestro presente y nuestro futuro. Pero me gusta la reacción porque Eliseo sí puso, si quiero saludar a mamá y a papá, y voy y vengo. Pero en el mientras tanto mató 2 bueyes, con el arado hizo leña y dio de comer al pueblo. Está claro que el pensamiento de Eliseo dijo, esto es mejor. Yo a esto no vuelvo más. Ahora realmente voy a servir a Dios. Y estuvo a la sombra, hacía la sombra de Elías, porque después Eliseo no aparece hasta que realmente Elías es arrebatado. A veces me da la impresión, y crea que hablamos, me incluyo en el conjunto, que a veces estamos aburridos porque tenemos alguna reserva, alguna cosa que todavía la estamos manteniendo. No hicimos como Eliseo, que se deshizo de todo hasta en esa partida, de ese momento, de todo lo viejo para recibir todo lo nuevo. Y la vida del cristiano, debemos tener una vida con adrenalina y de aventura. Y no hay mayor aventura
no produce más adrenalina espiritual cuando uno puede hablarle a otra persona de Cristo. Y uno comienza a ver que la persona presta mucha atención. Y después empieza a preguntar y se convierte como una esponja porque quiere saber más. Y después lo que es sonrisas se convierte en lágrimas porque de verdad abre su corazón y deja de caretear y muestra que realmente está tan sola, tan dolida, tan angustiada, tan necesitada del amor de Dios. Y nosotros tenemos el mensaje exacto, el mensaje correcto. Tenemos el mensaje de salvación. Eliseo, un ejemplo. Y con esto sí, le invito a que busquemos en el Nuevo Testamento, en Lucas, capítulo 5, y allí nos habla también de otro pasaje muy conocido, que es la pesca milagrosa. Se los leo. Dice, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundía. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. ¿Se acuerdan cuando el Señor pasa? También Pedro estaba trabajando. Y el Señor lo llama y le dice, los invita a ser pescadores de hombres. Y lo siguen. Pero en este momento ocurre algo que ocurrió en nuestras vidas. Y si no ocurrió, revisémosla. Porque al llamado de Jesús, sí le siguieron. Y fíjense que cuando ellos ven el poder de lo que significaba estar con Jesús, de lo que Jesucristo era capaz de hacer, ellos entraron a ver la dimensión de quién los había llamado. Y qué glorioso y qué sublime es, porque no fue te sigo, te acompaño, sino que Pedro cae de rodillas. Siente realmente y confiesa que es hombre pecador. Está diciendo, no, sos Dios y yo mirá lo que soy. Estaba viendo en los peces, en las redes, en su experiencia como pescador, que con Cristo las cosas cambian, pero ¿qué puedo decir? 1000 por 1000, 1.000.000 por 1.000.000, cambian totalmente
radical, absolutamente. Las cosas son diferentes cuando estamos sabiendo quién es Jesús. Ustedes me pueden decir con todo derecho, yo hace tantos años que confieso, que sé, que me congrego, que leo la palabra, pero a veces me da la impresión de que necesitamos, por eso hablé, volver al momento que Cristo vino, o nosotros fuimos a Él y Él amorosamente nos abrazó. ¿Qué hicimos desde aquel momento hasta hoy? ¿Tuvo adrenalina? ¿Tuvo aventura nuestro cristianismo? ¿Llegamos a esa convicción tan íntima, tan profunda de entender quién es Jesucristo? Porque a veces, por los resultados que nuestras vidas dan, parece que es más un Cristo histórico que un Cristo real, todopoderoso, santo. Pedro lo descubrió, pero la Biblia no los nombra, pero dice que todos llegaron a la misma conclusión. Y fíjense cómo termina el pasaje. El Señor le vuelve a decir las mismas palabras, no le cambió el discurso. No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, no dice le siguió, dice le siguieron. Era otra forma de seguir a Jesús. Ahora las cosas se habían puesto en su lugar. Estoy con un convencimiento total, absoluto, de que Dios nos está llamando. Y nos está llamando a que realmente revisemos quién es nuestro Jesús. ¿Quién es nuestro Jesús? Cuánta bondad tuvo, porque el Señor trae las redes desde el imposible. Pescamos todas las noches, esa era su estrategia, no habían podido. Con Jesús las cosas cambiaron. Cuán necesario es, hermanos, que en mi vida, que en la vida de cada uno de los que estamos aquí, comencemos a disfrutar y a tener la plena convicción de que, como dice la palabra, para Dios no hay nada imposible, y que vivamos de esa forma. Roguémosle al Señor. No hace falta que nos llene de las redes de peces, pero Él conoce nuestro corazón. Que traiga esa convicción de quién es Jesús. De quién es Jesús. Busquemos y revisemos. Démonos esa respuesta, porque Jesucristo está llamando a su iglesia. Jesucristo está confiando, y cada uno de los que estamos acá figuramos en su agenda. Tengámoslo muy, pero muy presente. Padre, gracias por tu amorosa presencia en medio nuestro. Gracias, oh Dios, por tu palabra, y gracias, Señor, porque vos nos seguís llamando. Ya somos, Señor, libres de la perdición eterna, pero ahora nos llamás a una vida con propósito, una vida que movilice nuestro espíritu y que lleguemos a la conclusión que no hay más y mejor aventura que andar en tu voluntad, andar en vos. Señor, bendícenos, fortalécenos, y te ruego en el nombre de Jesús que sea tu Espíritu Santo el que confirme, oh Dios, lo que en tu palabra está escrito. Vos nos estás llamando, Señor. Gracias por tanto amor y tanto privilegio. En el precioso nombre de Jesucristo, gracias. Amén. El Señor les siga bendiciendo, hermanos. Te esperamos los días martes en nuestra reunión de oración a las 20 horas. Y también te esperamos los sábados aquí en nuestra reunión, los domingos a las 19 horas. Que el Señor te bendiga.